Bienvenidos a una sesión más del Final de la Vida. Hoy tenemos a nuestro querido Karma Tempa de nuevo en casa. Él es, para el que quien no lo conoce, él es monje budista y es instructor de budismo y meditación. Y además realiza una labor de acompañamiento espiritual en el proceso de morir, realizando voluntariado en la Fundación Meta Hospice y en la Asociación de Acompañamiento 112 en Madrid. Bienvenido, Karma Tempa. Muchas gracias Pau, y lo has dicho muy bien, bienvenido a casa. Así es como me siento cuando estoy contigo, así es como me siento cuando estoy con la Fundación Vivosano en este proyecto del Final de la Vida, en casa. Me alegra mucho. Karma Tempa, voy a invitarte a hablar de la muerte. Y este tema que es tan complejo y que muchas veces asusta, ¿no? Como reacción inmediata. La muerte es algo que sabemos que va a ocurrir en algún momento, pero aún así no sabemos cuándo ni cómo, y eso nos genera mucha incertidumbre. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esto? Pues voy a empezar con eso que tan bien señalas, la incertidumbre. Y tal vez por el opuesto, la certidumbre. Nos gusta tener las cosas en orden, por diversos motivos, desde los evolutivos hasta los emocionales, etcétera, etcétera, pues tenemos esa tendencia a tener todo bastante ordenadito, ¿no? Y que sea nuestro mundo previsible. Y sobre todo cuando atravesamos épocas de la vida en que en general la vida pues, se va manifestando de acuerdo a nuestro parecer, a nuestra necesidad, a nuestro gusto. Pero la vida no es otra cosa más que incertidumbre. Simplemente que hay veces que las cosas se alinean de una manera que está en concordancia en cómo nos gustaría que las cosas fueran. Por eso también es que la incertidumbre lo llevamos tan mal. Momentos de incertidumbre, pues el de la muerte tal vez y el de pensar en ella es el momento más álgido de nuestra incertidumbre. Pero podríamos explorar otros momentos para ir teniendo un acercamiento paulatino y ver cómo es esta idea de soltar amarras a todo lo conocido. Me viene a la cabeza cuando estás frente a la puerta de la consulta de tu médico, que sabes que sobre su escritorio está el resultado de tus exámenes, de tus analíticas, y ya no es si me van a poner pastillitas para el colesterol o no, sino voy a saber cuál es el camino de mi vida, y posiblemente el camino de mi vida ahora está manifestando lo que ha estado siempre, que es el camino a la muerte. Así que ese momento de enorme incertidumbre, en donde de alguna manera vamos viendo que estamos siendo despojados de todas las referencias que nos dan seguridad, pues es un momento de enorme aprendizaje. Si podemos permanecer en medio de la incertidumbre y no en lo que nos provoca la incertidumbre, en el medio de la incertidumbre generar un espacio en el que no nos apuremos a tener respuestas, ni proyectos, ni planes. Simplemente invitarnos a permanecer de una manera tierna, amable y dulce con nuestro temor. Cuando reconocemos nuestro temor, hay una parte de nuestra inteligencia que está reconociendo que tenemos miedo o que estamos ante la incertidumbre y no sabemos muy bien hacia dónde ir, qué hacer o qué decir. Permanecer allí es lo que irá posibilitando que vayan surgiendo respuestas acordes a nuestras necesidades y respuestas profundas. El momento de la muerte, los momentos previos a la muerte, el momento de la agonía, de la enfermedad, todo ese largo recorrido por el que tendremos, o corto recorrido por el que tendremos que pasar, vamos a utilizar una metáfora. Y en esto cito a un premio Nobel francés en el año 47, por la década del 40, André Gide, que decía que no puedes conocer nuevos territorios si no sueltas amarras y te alejas de las costas conocidas. Más o menos lo dice en esos términos.
Y es una imagen que me gusta mucho, porque tienes que soltar la mirada hacia las costas conocidas y abrirte hacia la incertidumbre, hacia esos terrenos que no conoces. No es que no vayas a llegar a ningún sitio, sino que vas a llegar a un sitio que no conoces, pero vas a llegar a un sitio. Y no estoy hablando de las propuestas de la religiosidad, de paraísos, sino a un sitio que no conoces, de tu propia intimidad, de tu propio ser. Así que date por anticipado la bienvenida, porque vas a llegar a territorios que a lo mejor aún no has explorado, pero sin duda que allí te estarán recibiendo la cordialidad, la amabilidad, la sabiduría, la inteligencia, el amor, para que te ayude a soltar todas tus identidades, puedas descansar en ese principio absoluto del ser. Ese es el camino de la espiritualidad, ¿no? Llegar a las profundidades de nuestro ser. Y esa es la invitación de la incertidumbre. Así que, lejos de vivirla con el temor, pues aprovechar casi como un desafío. Sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Yo no sé cómo me voy a comportar, ya te lo diré más adelante, y reprodúceme esta charla donde estoy hablando en los términos en los que estoy hablando. Pero como una aventura, de ir a esos terrenos que no conocemos, porque seguramente que allí encontraremos un paisaje que ahora no sospechamos, pero que nos está guardando para acogernos con ternura, con calidez y con sabiduría. Tanto en la práctica clínica como en el acompañamiento al final de vida de personas, y esto lo hemos compartido tú y yo, acompañando a personas no solo en proceso de enfermedad, sino de último suspiro, como lo llamo, ¿no? En este momento en el que tú entras a una habitación con una experiencia de vida propia y llegas a acoger, a sentarte, a escuchar y a observar una experiencia de vida ajena y diferente a la tuya, este no saber nutre, ¿no? Puede nutrir este espacio. Este no saber, porque lo que me surge es que generalmente tengo que hacer o voy a hacer tal cosa con esta persona que acompaño, ya sea familiar o un desconocido. Claro, en esta incertidumbre tampoco puedes hacer por ti, sino por el otro, ¿no? ¿Qué reflexión podemos tener sobre esto? Pues eso que dices, el no saber. En nuestra cultura valoramos mucho el conocimiento. Y sin duda que es tan útil y ha permitido este recorrido evolutivo de toda nuestra especie, y en los últimos 40 o 50 años, algo que no es uniforme en todo el planeta, pero que hemos podido evolucionar tanto a partir de este conocimiento en tantos ámbitos que hacen nuestra vida más confortable, que ha replicado en todos los ámbitos de nuestra vida, longevidad, calidad de vida, etc. Pero en este ámbito del acompañamiento, tanto hacia uno cuando se está acompañando, que lo explorábamos recién, en permanecer en esa incertidumbre, y esto que tú dices, cuando traspasas la puerta en el que vas a encontrar con alguien que está muriendo, como tú, pero que allí se está haciendo más evidente, ese no saber es un auténtico refugio. Esa incertidumbre es la que nos abre la puerta a poder permanecer en ese no saber. Porque en ese no saber, que no significa inacción y no significa claudicación, sino significa estar en un punto de sabiduría y de calidez y de compasión, de empatía benevolente, para poder establecer un diálogo que muchas veces es a través del silencio y de la presencia con el que está muriendo. Y ese no saber es el que te sujeta a ese impulso de tengo que hacer, para poder permanecer siendo. Y cuanto más puedes estar en ese no saber, más te estás acercando a ese estar simplemente siendo un ser humano que está dando testimonio de otro ser humano, y que ese otro ser humano, en este caso el que está agonizando, también da testimonio de tu vida.
que en parte tú estás existiendo porque el otro está siendo testigo también de tu vida. Y eso establece un plano de horizontalidad. No es el de la superioridad del sano que va a ver al enfermo, del que va a vivir con el que va a morir, sino un plano del no saber qué es lo que nos va a pasar a ambos. Y hay allí una comunión mucho más íntima en ese no saber. Y eso abre a la puerta para hacer lo que haya que hacer, simplemente siendo. Y eso será a veces un silencio, eso será a veces una pregunta proactiva de lo que he escuchado es esto, esto es lo que he interpretado. No imponer lo que conocemos. Toda nuestra preparación y nuestra experiencia, como bien señalabas, es como la chaqueta, el abrigo que dejamos en la puerta de entrada, que la dejamos allí colgadita en el perchero. Resumiendo, finalizando o concluyendo esta idea, cuanto más permaneces en ese no hacer, mucho más cerca está ese criterio ajustado de lo que tienes que hacer. Gracias por tus palabras, Karma Tempa. Las recibo y las recojo. Gracias también a todos por estar aquí y nos vemos en otra sesión del final de la vida.